Después del tiempo muy rico que tenemos de la escuela dominical, eh, bueno, ahora tenemos también el tiempo de continuar con la exposición y con lo que el Señor nos permita, su palabra, también continuar aquí en primera carta de Pedro. Así que gracias al Señor por este privilegio que tenemos de seguir escudriñando en su palabra. Tenemos que continuar en esto mientras el Señor nos dé fuerzas, luz, porque ese tiene que ser el trazado para nuestro camino siempre, la palabra del Señor, para que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, ¿sí? Como lastimosamente, tal como estamos viendo luego también en estas exposiciones de la palabra del Señor. Vivimos en tiempos de apostasía y muchos falsos profetas han salido, siguen saliendo por el mundo, y nosotros tenemos que permanecer firmes en la palabra del Señor. Ese es nuestro propósito otra vez esta mañana. Así que les invito, hermanos, vamos a comenzar hoy con retomando un poquito con unos versículos que ya leímos en los últimos 2 domingos, para afirmar, seguramente darle mayor sustento todavía con otros pasajes de la Escritura y adentrarnos en una porción que todavía no hemos leído. También me refiero a lo que vamos a volver a leer, es Primera de Pedro capítulo 1, desde el versículo 22 hasta el 25, y vamos a repasar también capítulo 2, versículos 1 hasta el 3. Si el Señor nos permite, vamos a adentrarnos desde hoy también en los versículos 4 y 5 del capítulo 2, Primera de Pedro. Y así dice el Señor. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22 en adelante. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hasta ahí por el momento. Esto es lo que ya hemos leído y comentado en los 2 últimos domingos, y ahora vamos a repasar un poco. Y como nuestro tiempo es bastante breve, siempre quedan algunas cosas por exponer. Quiero subrayar un poco este versículo 22, donde dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Ustedes saben, hoy en la escuela dominical también hablamos un poco de eso, ¿verdad? Un Dios santo no puede tener comunión con seres, personas tan sucias, tan impuras como somos nosotros, ¿verdad? Los seres humanos. En Apocalipsis 21, 27, hablando de la nueva Jerusalén, Apocalipsis 21, 27, sí, está hablando de la nueva Jerusalén que desciende del cielo, dice, de Dios. Y tenemos esta condición
eh, esta imposibilidad, podemos decir, ¿verdad? Debido a la condición de los que aquí están comprendidos en este versículo. Apocalipsis 21-27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Sí? Que hace abominación aquí quiere decir que practica la idolatría. Eso se puede confirmar si algunos tienen acceso a otras versiones. Abominación aquí es los que se refiere a los que practican la idolatría. Entonces aquí cierra toda posibilidad a que en la nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios, que va a ser la morada de Dios con su pueblo, según conocemos también, porque hace poco hace un tiempo estudiábamos el libro de Apocalipsis. No va a entrar ahí ninguna cosa inmunda, ¿sí? Bueno, ¿por qué estamos viendo esto? Porque consideramos que aquí dice el Señor que hemos purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad. Y ahí no va a entrar ninguna cosa inmunda, dice. ¿Cómo es que un pecador se vuelve puro? ¿Cómo es que alguien que está tan inmundo como un pecador se puede volver puro? Vamos a ver un versículo en donde dice cómo no se puede volver puro. Aquí en Jeremías capítulo 2, versículo 22, usa una expresión que intenta simbólicamente mostrarnos que no hay nada que el hombre pueda hacer. Jeremías 2:22, nada que el hombre pueda hacer para limpiarse de su pecado, para purificarse a sí mismo. ¿Sí? Y dice de esta manera Jeremías 2:22: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Sí? Aquí lejía podemos reemplazar con lo que hoy día se usa, algún detergente, alguno de esos productos que son para una limpieza profunda, ¿sí? Lavandina ¿verdad? Aunque te laves con cualquiera de esas cosas y te amontones jabón, entonces no vas a poder lavar la mancha de tu pecado, dice el Señor. O sea, no hay nada, eso es lo que está queriendo decir aquí, que nosotros podamos hacer para purificarnos a nosotros mismos. Ahí mismo en Jeremías 13:23 encontramos esta otra expresión para profundizar aquí. Jeremías 13:23 dice: mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Bueno, hay muchos otros versículos, yo me entusiasmo así y quiero leer muchas cosas, pero voy a extenderme demasiado seguramente. Así que quedamos en que no hay nada que el hombre pueda hacer, y así como un etíope, dice, se refiere a un hombre de piel oscura, ¿verdad? No puede mudar, o el leopardo no puede borrarse las manchas de su piel. Así también el hombre no puede pasar de ser malo a bueno por sí mismo, ni puede borrar las manchas de su pecado. Entonces, el Señor nos enseña en su palabra que solamente hay una cosa que puede volvernos puros, siendo nosotros tan inmundos, tan impuros. Y eso,
Leímos ya acá en Primera de Pedro, ya dice que purificamos nuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Mm? Esa verdad es la que está expresada en su palabra, ¿sí? Está expresada en su palabra. Jesús le había dicho a sus discípulos, entonces pues vamos a Evangelio de Juan capítulo 13. Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 10. Jesús le dijo, y esto le dijo a Simón Pedro, porque Simón Pedro en aquel intercambio que tuvieron cuando Jesús le estaba queriendo lavar los pies y Pedro orgulloso decía, no, yo no voy a permitir que vos me laves los pies a mí, etcétera, etcétera. Y Jesús le dijo, bueno, si no te lavo, entonces no vas a tener parte conmigo. Ahí Pedro reacciona otra vez y dice, bueno, si es así, entonces lávame todo, lávame la cabeza, todo, lávame, ¿sí? Y Jesús le dice estas palabras: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Sí? ¿Por qué dice aunque no todos? Porque la excepción era Judas, según nos explica seguidamente en el versículo 11. Por eso él dijo, no estáis limpios todos. Resalto aquí, porque es lo que va con nuestro tema que estamos tratando. El Señor le dijo, el que está lavado, y ustedes están limpios. Ustedes ya están limpios. ¿Por qué? Porque Él le dice que ellos ya estaban limpios. Vamos al capítulo 15, allá en Juan, capítulo 15, versículo 10. Permítanme un momentito. Capítulo 15, versículo 3 es. Capítulo 15, versículo 3. Ahí dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Sí? ¿Ven? Por eso Él les decía, ustedes ya están limpios. ¿Sí? ¿Por qué? Por la palabra que les había hablado. Sin embargo, dice, no todos estáis limpios, porque Él sabía que ahí estaba Judas. ¿Judas no había escuchado la palabra? Sí, Judas escuchó también la palabra. Judas no creyó en la palabra. ¿Sí? Judas no recibió esa palabra. Entonces, cuando escuchamos la palabra del Señor y creemos, ¿sí? Esa es la condición que está adherida al acto de escuchar. En Juan 5:24, por ejemplo, dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice el Señor, ¿verdad? Entonces ahí es cuando somos limpiados por la palabra de Dios, somos purificados por la palabra. ¿Por qué es que la palabra nos purifica? Bueno, porque por la palabra nosotros oímos el Evangelio y creemos el Evangelio, ¿sí? Hoy cantábamos algo de la sangre de Cristo. En la palabra del Señor también encontramos que es su sangre, la sangre, porque en la palabra de Dios nos da testimonio. Jesús dijo, y eso está en Juan 5:39, dijo, escudriñen las escrituras dan testimonio de mí. En la escritura nosotros sabemos que Jesucristo fue el Cordero de Dios que derramó su sangre. Y su sangre, dice, nos limpia de todo pecado, ¿sí? Si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Sí? En Apocalipsis también hay un versículo, para no estar leyendo muchos versículos. Podemos leer en Apocalipsis 21:2, pero esto es concordante con toda la Escritura. No podemos nomás leer tanto debido al tiempo que tenemos, que es breve.
Apocalipsis 21, eh, otra vez. Perdonen, por favor, un poquito. Tengo demasiados versículos aquí anotados. Apocalipsis 7 es el que quiero compartir ahora. Apocalipsis 7, versículos 13 y 14. Estamos hablando de la palabra de Dios y estamos hablando de porque la palabra de Dios nos declara esto, ¿sí? Apocalipsis 7, 13 y 14 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, ¿sí? Bueno, a veces encontramos que es la sangre la que nos limpia, a veces encontramos que es la palabra, ¿verdad? Porque la palabra nos declara, nos revela a Cristo, quien derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y esta entonces es una misma cosa. La palabra del Evangelio que nosotros escuchamos entonces nos limpia cuando creemos en esa palabra. Es lo que leímos en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22, entonces que dice que hemos purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad. Esa verdad que nos cuenta que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y tenemos que ser limpios porque no va a entrar ninguna cosa impura, ninguna cosa inmunda, ni que hace abominación ni pecado a la presencia de Dios. Solamente la sangre de Cristo, según el Evangelio entonces, que se nos predica en la sana palabra de Dios, la incorruptible palabra de Dios, la palabra de Dios no adulterada cuando escuchamos. Aquí también en el pasaje que leímos se refiere a eso. Siempre que esa palabra que hemos oído y que se nos predica es una palabra de verdad, no según una palabra adulterada. Hermanos, tenemos que tener presente, afirmémonos, hermanos, porque hay muchos falsos profetas, cultos, hoy día pulula eso, ¿verdad? Estamos en tiempo de apostasía, surgen por todas partes predicadores, falsos profetas, que en lugar de predicar la palabra de Dios, predican y enseñan mandamientos de hombres, imaginación de hombres, sueños, visiones que no tienen nada que ver con la palabra del Señor, ¿sí? Nosotros, hermanos, tenemos que ser celosos, firmes en lo que vamos a creer y en aquello que nos va a guiar, ¿sí? Hoy la hermana Agustina me contaba de un culto justamente al que había asistido tiempo atrás, ¿verdad? En donde, y seguramente que a ustedes les va a sonar conocido, ¿verdad? Ponían así como un arco debajo del cual tenían que pasar para recibir la unción, la bendición y esas cosas, ¿verdad? Y de paso pidiendo así sumas de dinero para recibir la unción, ¿verdad? Cosas como esas, ¿verdad? O aquellos que en lugar de predicar la palabra de Dios declaran cosas que surgieron en su propia imaginación, ¿verdad? Y el Señor advierte muy seriamente sobre eso, ya en los libros de los profetas y en los libros del Nuevo Testamento también, ¿verdad? Si ustedes sueñan algo, dice, cuenten con que soñaron algo, pero no digan que es mi palabra, ¿sí? Cuando yo no les dije nada. Y en la primera carta de Juan dice, no vayan a creer a todo espíritu, no vayan a creer cualquier cosa, ¿sí? Examínenle. ¿Y cómo le examinamos? Tenemos que examinarle a la luz de la palabra del Señor, ¿sí? Así es. Y el que predica a Cristo como Señor, como Salvador,
y que llama, así como el Señor, a tomar nuestra cruz cada día y seguirle, lo cual quiere decir vamos a morir con Él, ¿sí? Morir a nuestra condición antigua, ¿sí? Morir a ese hombre viejo que fue crucificado juntamente con Él en la cruz, y ahora vivir la vida nueva. Esa es la vida cristiana, ¿sí? No es el mensaje cristiano el que te vas a volver rico porque sos un hijo de Dios y cosas como esa. Eso es mentira. El Señor, la oración que nosotros encontramos en la palabra del Señor, que es la que tiene que ser de un hijo de Dios, es: no me des pobreza ni riqueza. Sí, el hermano Ramón nos estaba recordando también eso en el momento de la oración, ¿verdad? Manténme del pan necesario. Eso es lo que el Señor promete a sus hijos. Ese es el evangelio. El evangelio que nosotros conocemos es según la palabra de Dios. La verdad que se predica según esta palabra, entonces es la palabra de verdad. No adulterada por obreros fraudulentos ni por falsos apóstoles que medran falsificando la palabra de verdad. Esa expresión está en 2 Corintios 2:17, leímos también domingos pasados, ¿sí? El que quiere, es lo que quiere decir, ¿sí? Por la obediencia a la verdad. El versículo 23 que leímos dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. En el capítulo 2, versículo 3 dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Qué es esto? Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. La benignidad del Señor es, en esencia, es el carácter bondadoso de Dios por el cual somos perdonados. Eso es la benignidad, ¿sí? También después se nos dice en otra parte que tenemos que ser benignos unos con otros, perdonándonos mutuamente nuestros pecados, así, nuestras ofensas, así como el Señor nos perdonó. Eso es la benignidad, ¿sí? Es el carácter bondadoso que se expresa sobre todo en el perdón, ¿sí? Esa es la benignidad del Señor. Entonces, si nosotros hemos gustado la benignidad del Señor, quiere decir, si vos sabés que el Señor te perdonó tus pecados, ¿sí? Si vos sabés que el Señor te perdonó tus pecados, si vos sabés que sos salvo porque el Señor te limpió, te perdonó toda tu deuda, entonces dice aquí que tenés que desechar la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias, las detracciones, y desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Acuérdense de eso, hermanos, ¿sí? La leche espiritual está aquí hablando de la palabra del Señor. Ya decía en el último versículo del capítulo 1, esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Esa tiene que ser la fuente continua de nuestro alimento para nuestro crecimiento, ¿sí? Leche espiritual no adulterada. No como la leche que ustedes seguramente que los más mayores saben que antes comprábamos leche, no la leche que viene en cartón ni en sachet, sino que comprábamos la leche que traía el lechero, ¿verdad? Y a veces decíamos, a menudo decíamos ya que ya le puso de otra vez agua a su leche, ¿verdad? Esa ya era leche adulterada, porque la leche cuando es pura tiene una crema así, es distinta la leche, ¿verdad? Y los que tuvieron el privilegio de tomar esa leche de recién ordeñada saben eso, ¿verdad? Bueno, la leche espiritual no adulterada, aquí está hablando de la palabra de Dios a la que no se le agregó nada, ni se le quitó nada de pensamiento o idea, ocurrencia de hombre. Esa es la leche que a nosotros nos alimenta, hermanos, y la que nosotros tenemos que desear. Examinemos siempre el mensaje, celosos, así como aquellos bereanos. ¿Se acuerdan ustedes del libro de los Hechos de los Apóstoles? ¿Sí? O como nos manda el Espíritu Santo por medio de Juan, cuando dice: no vayan a creerle a cualquiera que viene y les predica, ¿sí? O no vayan a ir porque ahí, sí, no, pero ellos son cristianos también. Y no, hermanos, no estamos en un tiempo como ese. El Señor nos advierte muy claramente, dice: porque vendrán tiempos en que la gente no va a querer escuchar la sana doctrina,
Así como ya desde antes salieron falsos profetas por el mundo, así también va a haber entre ustedes, dice el Señor. ¿Cómo examinamos eso? Tenemos que ahondar en la palabra del Señor. ¿Sí? Porque la gente se amontona hoy día en donde el predicador predica las cosas que le hacen cosquillas en los oídos, ¿verdad? Aquellas cosas que quiere escuchar. Aquellas cosas que no le dicen, tenés que dejar tu pecado. ¿Sí? Aquellas cosas que le alientan, que le dice que vos sos un hijo de Dios y tenés que reclamar riqueza y etcétera, etcétera. Bueno, y esas cosas da gusto escuchar. Pero el Señor, ustedes ya conocen, el Señor dice: el que quiera conservar su vida va a perder, y el que pierda su vida por mí, ese va a ganar para la eternidad. Bueno, el Señor nos manda a seguir deseando esa leche espiritual no adulterada, el mensaje purísimo de la palabra de Dios, entonces, no de doctrinas de hombres. El versículo 4 nos exhorta a seguir creciendo. Vamos a hablar un poquitito de esto para introducir esta parte. No nos vamos a extender demasiado. Los versículos 4 y 5. Dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué es aquí la enseñanza? Vamos a seguir creciendo. Continuamente la palabra de Dios nos habla de eso. En la segunda carta de Pedro también comienza con aquella enseñanza que, si Dios permite, más adelante vamos a estar viendo, ¿verdad? Ahora ustedes también, dice, agréguenle a la fe virtud, dice, ¿verdad? Y a la virtud conocimiento, y así. ¿Verdad? Tenemos que continuar creciendo, porque el niño recién nacido no se queda ahí como bebé, se desarrolla. Y para eso es que necesita seguir alimentándose con la leche espiritual no adulterada, con la palabra del Señor. Él es la piedra viva, desechada por los apóstoles, pero que nosotros, para nosotros es la piedra escogida y preciosa. Ahora dice que nosotros también, como piedras vivas, nosotros también somos piedras vivas que vamos a participar en esta construcción, en esta edificación, la edificación de esta casa espiritual. Aquí dice que somos dos cosas. Tenemos que ser edificados, dice, como casa espiritual y sacerdocio santo. Aquí somos casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Esto qué significa? Quizás soy demasiado pretencioso para tratar de explicar esto en 5 minutos, ¿verdad? O en 10, pero vamos a mostrar algunas cosas para introducirnos en los conceptos, en el sentido de estos conceptos. La casa espiritual. ¿Cuál es la casa? El Señor, ¿se acuerdan que le había dicho a David? Pero ¿qué casa es lo que ustedes me pueden edificar a mí? ¿Qué casa me van a edificar ustedes a mí? ¿Acaso hay algo que a mí me puede contener? Decía el Señor, ¿verdad? Porque no hay nada en que nosotros podamos contener o encerrar al Señor. ¿Cuál es la casa que el Señor quiere para sí? Y que en este punto de la revelación, nosotros, gracias a Dios por su misericordia, porque como ya hemos visto, aquellas cosas que Dios les mandaba a escribir a los profetas, no eran luego tanto para ellos, sino para nosotros, leímos hace poco, ¿verdad? Vamos a 1 Corintios 3:16, por favor. 1 Corintios 3:16. Estamos hablando de la casa espiritual. ¿Cuál es la casa o quién es la casa? 1 Corintios 3:16.
¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí tenemos la casa, el templo de Dios. ¿Quién es? Ustedes son, dice. Nosotros somos. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Vamos a 2 Corintios, capítulo 6, versículo 16. 2 Corintios, capítulo 6, versículo 16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. ¿Sí? Y aquí, habitaré y andaré entre ellos, dice él. Bueno, aquí subrayo lo que dice: vosotros sois el templo del Dios viviente. Nosotros somos la casa espiritual, el templo del Dios viviente, en el que Dios dijo: en ustedes yo quiero morar. Y vino a morar. Él dijo, o sea, también en el Evangelio de Juan le dice a sus discípulos: si alguno me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre y yo vamos a venir a Él. Y vamos a morar con Él. ¿Sí? En nosotros es que el Señor quiere poner su morada. Y pone su morada apuesto por su Espíritu Santo. En todos los que tememos a su palabra, hemos creído en Él. Efesios 2, 20. También les invito a leer Efesios 2, 20 hasta el 22. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí está repitiendo con otras palabras lo que dice, lo que leímos en Pedro. Jesús es la principal piedra del ángulo. Aquí dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Sigue diciendo Efesios 2, 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí es la iglesia, no el edificio. La iglesia somos nosotros. Nosotros somos la casa del Dios viviente, la iglesia de Cristo, conformada por los hijos de Dios, que somos como piedras vivas también, que participamos en esta edificación. Y vamos a hablar brevemente del sacerdocio, ¿sí? O sea, no tanto hablar, sino leer versículos que nos hablan también de esto. Porque aquí dice, como casa espiritual, se edificado, y sacerdocio santo. ¿Para qué era el sacerdocio? Para ofrecer sacrificios, aquí dice. Y aquí dice sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Antes el sacerdote, ¿se acuerdan ustedes? Conforme a la ley, era aquel a quien traían los corderitos y todas esas cosas, y él tenía que ofrecer el sacrificio, los sacrificios de sangre que representaban a Cristo, el Cordero de Dios. Bueno, eso ya está, porque el sacrificio único y que permanece y vale para siempre es el Cristo ofrecido una vez para siempre por nuestros pecados. Ya no hay más esa clase de sacrificio, pues ya está, ¿sí? ¿Qué sacrificio a nosotros el Señor nos pide en nuestra condición de sacerdotes? Sacrificios espirituales aceptables a Dios. En Isaías 61, a ver si podemos leer rápidamente eso, por favor, aguántenme unos minutitos más. Isaías 61, ya les digo el versículo porque no anoté. 61:6. Isaías 61:6 dice: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Aquí le estaba hablando a todo el pueblo, ¿sí? No solamente a la raza, a la descendencia, a la familia de Leví, ¿sí? A la tribu de Leví o a la familia de Aarón.
No, aquí le está hablando a todo el pueblo de Israel que les promete y le dice, ustedes van a ser llamados sacerdotes de Jehová. Dios siempre tuvo ese propósito. Aquí más adelante en Primera de Pedro, vamos a ver que nosotros somos el sacerdocio santo. Que ya se nos dice aquí, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Real sacerdocio, dice en el versículo 9. En Hebreos capítulo 3, versículo 6. Hebreos 3, 6. Estamos bebiendo abundante leche en este tiempo. Hebreos 3, 6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza. Aquí dice otra vez que la casa somos nosotros. Hebreos 13, 15 a 16. Vamos a hablar un poco de los sacrificios que el Señor nos manda a ofrecer. Hebreos 13, 15 y 16 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Jesucristo, ¿verdad? Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hermanos, cuando Dios nos habla hoy de sacrificio, ya no habla de sacrificio por el pecado, porque eso ya se hizo, eso es único e irrepetible. ¿Qué sacrificios espirituales podemos ofrecer? Por medio de Jesucristo, por medio de Jesucristo, ¿sí? Se repite lo que leímos en el versículo 5. Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, que esto es fruto de labios que confiesan su nombre, que declaran la salvación que es por medio de Cristo, el señorío de Cristo. No solamente cuando venimos a cantar, cuando declaramos con nuestros labios lo que nos ha revelado el Señor en su palabra, el testimonio de Dios. Y también hacer el bien, la ayuda mutua. Esos son los sacrificios que agradan a Dios, dice. Romanos 12:1. Romanos 12:1. Dice el Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí quiere decir ustedes mismos, todo su ser. Eso es lo que el Señor quiere, culto racional, con entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Veamos en capítulo 6 de Romanos capítulo 6. El versículo 12 y 13 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Eso es presentar nuestros cuerpos a Dios como sacrificio, como culto racional. El Señor quiere que nosotros mismos, nuestros miembros, nuestro pensamiento, nuestra mente, todo nuestro ser, nosotros mismos nos presentemos a Él. Ya ahora no nos presentemos más como instrumentos para el pecado, sino para Dios, para el servicio de Dios y para la alabanza del nombre de Dios, ¿sí? Eso es lo que el Señor nos manda a hacer hoy. Por eso somos, y nos manda a ser edificados como casa espiritual y como sacerdocio santo. Ser edificados, alimentándonos y siendo sostenidos día a día por esta palabra de verdad.
Voy a cerrar aquí, hermanos, para... hermano, ¿quiere decir algo? Tenés la palabra. Este versículo que leímos en el capítulo 7 de Apocalipsis. Sí, sí. Esto se refiere a las personas que se convirtieron bajo la tribulación. Sí, es específicamente, sí. Apocalipsis 7 está hablando de los que vienen de la gran tribulación. Sí, sí. Que así como nosotros, ¿verdad? Por eso vale leer ese. Nosotros también hemos sido purificados por la sangre de Cristo. Sí, nosotros también, si hoy estamos limpios, es porque la sangre de Cristo nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Amén. Gracias, hermano. Oramos para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por el sacrificio único de nuestro Señor Jesucristo y gracias porque hemos creído en este evangelio para salvación, Señor, que podamos seguir siendo portadores y proclamar esta palabra de salvación para otras personas también, Señor, y para alabanza y gloria de tu nombre y de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén.